Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, yo soy JJ Rolls y esto es Orgullo Fan. Y hoy vamos a mostrar la segunda parte de nuestra serie 7 películas que nunca veremos, cuya primera entrega os estaré dejando tanto en la pantalla como en la descripción del vídeo. Aprovecho además para pedir que en caso de que os guste esta sección la apoyéis con un like y dejéis un comentario con alguna película que sepáis que nunca veremos en la pantalla grande y que pueda habérsenos quedado en el camino. Y comenzamos en 3, 2, 1, ¡let's go! Empezamos con Kaleidoscope, la que hubiera sido la película más sorprendente del maestro del suspense, Alfred Hitchcock, quien nos hubiera presentado a un asesino en serie homosexual que nos hubiera narrado sus crímenes en primera persona, valiéndose del recurso de la cámara subjetiva. Esto es estéticamente una película similar a los posteriores found footage del estilo de El proyecto de la bruja de Blair y similares. Sin embargo, el fracaso relativo de películas como Marnie, La ladrona o Cortina rasgada hicieron que Hitchcock renunciara a este proyecto que en el momento en el que se concibió era ya de por sí bastante arriesgado. Aunque, ya que hablamos de Hitchcock, vamos a hablar también del proyecto en 2009, la intención por lo menos de Universal Pictures de hacer un remake de uno de sus clásicos, Los pájaros, que habría sido producido por Michael Bay y que hubiese contado con la doble nominada al premio de la Academia, Naomi Watts, lo estuvo por 21 gramos de Alejandro González Iñárritu y posteriormente por Lo imposible de Juan Antonio Bayona, hubiese contado con ella, digo, como un principal protagonista, aunque finalmente este proyecto no llegó a concretarse. Un año antes, el propio Michael Bay había hablado de otro proyecto llamado No seas gentil, donde habríamos visto a un científico del Museo Smithsonian que cumplía su deseo de viajar al espacio. En este caso, el proyecto finalmente no vio la luz porque Bay no consiguió convencer a quien hubiese sido su presumible protagonista, el actor Sean Connery, quien unos cuantos años atrás había anunciado oficialmente su retiro del mundo de la interpretación tras el estreno de La Liga de los Hombres Extraordinarios. Por todo ello, más sorprendente aún fueron unas declaraciones del año 2017, de hace apenas un par de temporadas, donde Michael Bay hablaba de que estaba escribiendo una secuela de La Roca, la película que él mismo dirigió con Sean Connery como uno de los principales protagonistas y que se centraría precisamente en su personaje, el de Mason, siendo perseguido por las fuerzas de la ley tras escapar por segunda vez de la prisión de Alcatraz. Entendemos que en caso de llegar a hacerse esta película buscarán a otro actor para que interprete al personaje porque si no, no le vemos mucho sentido. Hace unos 2 años Netflix consiguió por fin estrenar una película póstuma de Orson Welles, Al otro lado del viento. Y también hace un par de años vimos por fin la versión de El hombre que mató a Don Quijote de Terry Gilliam, que llevaba una década intentando ver la luz. La mezcla de ambos proyectos habría sido la versión de la obra de Miguel de Cervantes que el director de Ciudadano Kane, es decir, Orson Welles, también aspiraba a convertir en un largometraje convencional. Esta película se transformó en un infierno, un laberinto de 91 kilómetros de celuloide que fue rodado a lo largo de varias décadas y donde habríamos visto al personaje viajar a través del tiempo hasta la actualidad. Sí, un proyecto muy bizarro que también vio la luz póstumamente después de la muerte de Orson Welles y con un corte del director que lógicamente no hubiera sido el que hubiese aprobado el propio realizador. Película que además cuando se mostró en algunos festivales y algunos circuitos independientes fue bastante denostada por la crítica, aunque claro, es imposible saber en caso de que Orson Welles hubiese estado con vida y hubiese terminado el proyecto si los resultados artísticos hubiesen sido similares. Pasamos ahora a Megalopolis, un proyecto que Francis Ford Coppola lleva soñando desde hace varias décadas y donde ha contactado con actores de la talla de Russell Crowe, Robert De Niro, Kevin Spacey o el ya desaparecido Paul Newman. La trama se centraría en un arquitecto de rascacielos que intenta convertir la ciudad de Nueva York en un estado utópico de Norteamérica.
Cuando más cerca estaba de ver la luz este proyecto, tuvieron lugar los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero se desestimó porque se entendía que no era el momento más propicio para hacer un proyecto de estas características. Por otro lado, a día de hoy, Francis Ford Coppola ha renunciado a trabajar para los grandes estudios de Hollywood, con lo que encontrar financiación para sacar adelante este proyecto es una tarea prácticamente imposible. Otro dato bastante interesante nos lleva hasta el cineasta Tim Burton, que es el responsable de haber iniciado toda la moda de los live action de los clásicos de Disney. Primero con Alicia en el País de las Maravillas y después con su particular versión de Dumbo, el elefante volador. Pero a lo largo de su trayectoria, Burton también estuvo implicado, tentado de dirigir algunas adaptaciones de estos cuentos clásicos, pero para otros grandes estudios alejados de la factoría del ratón Mickey. Esto es, que se entiende que habrían sido versiones más cercanas a los cuentos clásicos que los que realizó en su día el propio Walt Disney. Por un lado, tenemos la versión que Burton hubiese hecho del Jorobado de Notre Dame, que habría contado con Josh Brolin, actor al que seguramente conoceréis por haber interpretado a Thanos en las dos últimas entregas de Los Vengadores como principal protagonista, y de última, Pinocho, película para Warner Bros. Que Robert Downey Jr., esto es, Iron Man, lleva también tiempo intentando poner en marcha. Una película esta, la de Pinocho, donde Downey Jr. también se habría reservado uno de los personajes principales, presumiblemente el de el padre del muñeco, esto es Geppetto. Tras la renuncia de Tim Burton, Robert Downey Jr. está intentando ahora convencer a Ben Stiller, actor que de vez en cuando también se pone detrás de las cámaras, para que realice su versión de Pinocho. Ambos actores, Ben Stiller y Robert Downey Jr., coincidieron en la comedia Tropic Thunder, que de paso le valieron una nominación al premio de la Academia al mejor actor de reparto al mencionado Robert Downey Jr. No pasa lo mismo con el proyecto del Jorobado de Notre Dame, que parece completamente descartado después de que la propia Walt Disney anunciase el pasado año 2019 la intención de realizar su propia versión de su clásico animado. Y ya que estábamos hablando de actores de la franquicia de Los Vengadores, en los años 90 Joss Whedon era principalmente conocido por ser el creador de la serie de televisión Buffy la cazavampiros, de la cual por cierto actualmente se está planteando un remake. Pues mucho antes de que Whedon se pusiera detrás de las cámaras para dirigir las dos primeras entregas de The Avengers, escribió un par de borradores de largometrajes que nunca vieron la luz. Por un lado tenemos a Suspensión, un thriller donde habríamos visto a un grupo de terroristas intentar tomar la ciudad de Nueva York en medio de un impresionante atasco, película que estuvo tentado de protagonizar Liam Neeson, y por el otro hubiésemos también visto Más Allá, otro thriller donde un científico del gobierno tras morir descubre que su mente ha sido trasplantada a un asesino en serie conocido como el Muñeco de Nieve. No confundir, nada que ver, con la película que Michael Fassbender estrenó en 2018. Algunas de las ideas de este borrador, no obstante, fueron posteriormente reutilizadas por Whedon para su serie de televisión Dollhouse, Casa de Muñecas, que aguantó una veintena de capítulos en la cadena Fox y donde se nos presentaba una organización secreta que actuaba en los suburbios de todo el mundo y que se encargaba de alquilar seres con habilidades especiales para todo tipo de actividades ilícitas. Hablemos por último de Sam Raimi, un realizador que se dio a conocer en la década de los años 80 con la realización de la trilogía original de Evil Dead, que en España conocemos como Posesión Infernal. Después de eso, Raimi se ha convertido en una de las figuras más relevantes tanto del séptimo arte como de la caja tonta, es decir, de la televisión, con lo que su lista de proyectos que finalmente no han visto la luz es prácticamente infinita. De todos ellos, a título personal, me quedé con la espina clavada de no poder ver su adaptación de Sleeper, uno de los mejores cómics de las últimas 2 décadas, realizado por Ed Brubaker al guión y Sean Phillips a los lápices, y que publicó el sello de Wildstorm de DC Comics entre los años 2003 y 2004. Un proyecto que, de rodarse, habría contado con Tom Cruise como principal protagonista.
La trama de Sleeper presenta a Holden Carver, un agente infiltrado dentro de una organización terrorista de supercriminales que se queda en tierra de nadie cuando su jefe, es decir, la única persona que sabe de su doble identidad, queda en coma. A partir de ese momento, Carver no tendrá más opción que seguir subiendo peldaños dentro de la organización en la que está infiltrado y descubrir que su única forma de seguir con vida es mantenerse fiel, pero a sí mismo. Extraoficialmente, este proyecto de llevar Sleeper a la gran pantalla quedó inconcluso cuando se entendió que tenía bastante similitud con la película The Departed, Infiltrados, que en el año 2006 dirigió Martin Scorsese y que a su vez era un remake de la trilogía de Hong Kong Infernal Affairs. Y con Sam Raimi y Tom Cruise llegamos al final de este vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte, todas esas cosas que decimos los youtubers. Y yo regreso mañana mismo a este vuestro canal del que hoy me despido con un fanático. Saludos amigos, chao.